uno y este era otro. La idea era empezar el registro sistemático de 73 sitios arqueológicos, analizar todos los elementos gráficos de los petrograbados y petroglifos que había en 19 sitios ya identificados, y luego esta idea del atlas arqueológico de la parte rupestre, ¿no? En el norte de México. Uy. Luego, otro que se llamó, y aquí está Esperanza Penagos, que le tocó participar en el diagnóstico de las misiones jesuitas en la Sierra Tarahumara. Era esta idea de hacer la investigación de todos estos elementos misionales, estos espacios edificados. Se hizo registro fotográfico, levantamiento de planos, integración de archivos con los diagnósticos del estado de conservación que tenían en ese momento. Y la idea era pues hacer en ese momento un CD de difusión, ¿no? Entonces nosotros ahí en el acervo del Centro INA están los expedientes que se generaron en esta etapa. Están los levantamientos fotográficos, las fotografías, los planos y el escrito de diagnóstico, además de la revisión bibliográfica que estuviera asociada a estos lugares. Aquí yo estoy mostrando un mapa que está más completo porque este integra Misiones Coloniales de Chihuahua, que es una asociación civil que trabaja y ha participado en varios proyectos de restauración de estos templos misionales y de sus elementos. Tiene ya este inventario de templos que son de origen franciscano, los jesuitas, los que están asociados a reales de minas o a presidios, o templos particulares que formen parte de alguna hacienda, ¿no? Entonces, esta es como una parte del inventario y su localización, de alguna manera. Luego, ustedes deben conocer esos tomos que se hicieron de un primer catálogo de monumentos históricos, un catálogo nacional de monumentos históricos inmuebles que genera la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. A la parte de Chihuahua, como área regional, le tocó en 1984 hacer ese primer inventario o registro de catálogo. Después, en 2001, se propone actualizar esas fichas de catálogo. Lo que sucede es que no incorporan más elementos, o sea, sí había más cosas que catalogar. De hecho, siguen faltando cosas en el catálogo, pero por lo menos en este 2001 lo que hacen es como vuelven a pasar en el 2001 a retomar las fotografías. Ya tendríamos fotografías a color, a diferencia de las que estaban en blanco y negro, que fueron las primeras brigadas, ¿no? Que recorrieron y hicieron el inventario. Además, sí hubo una prospección como parte de estos trabajos. A 2001 se reporta este mapa que recorrieron revisando imágenes aéreas y recorriendo el camino en el tramo de Ojuelos a Ciudad Juárez. Luego, un sinfín de eventos que tenían que ver con fotografiar los elementos en todo el camino real en diferentes municipios de Chihuahua y de otros estados de la República que tenían elementos pues tangibles, ¿no? La parte de la exposición fotográfica de los lugares y se hicieron varias exposiciones. Luego, seguramente les ha tocado escuchar o participar inclusive de los que denominaron coloquios internacionales del Camino Real de Tierra Adentro. Empezaron con el primero que se dio en Valle de Allende en el 94 y así me parece que llegaron como hasta la edición número 12. No tenemos todavía no tengo o no he encontrado pues la memoria de todos los coloquios, pero de algunos sí se hicieron publicaciones, como la memoria del primero. Sí. Que ahí pues empiezan a trabajar diferentes temáticas en torno a esta ruta, ¿no? A este camino. Luego hay otro proyecto que me toca como darle seguimiento. Un arqueólogo, Rafael Cruz Antillón, propuso en su momento hacer la compilación de toda la cartografía histórica que estuviera asociada a la zona de Chihuahua, al territorio chihuahuense, y entonces se propone compilar todos esos mapas de diferentes acervos y visita varios archivos y consigue alrededor de 798 mapas, entre mapas, planos y croquis. Eso es lo que hizo, pues,
en su momento, que esto es más o menos en 2004, pues hace fotografías donde le permiten reproducir el mapa. No tiene necesariamente muy buena calidad, pero por lo menos es un elemento para saber e identificar en dónde está, ¿no? En qué acervo lo tiene, qué sistema de clasificación tiene para ubicarlos pronto. Y de algunos otros, como los de Manuel, la de Mapoteca, Orozco y Berra, sí tienen pues la calidad que uno consigue, que además está disponible, algunos de ellos en línea, ¿no? Entonces, aquí lo que yo propongo como seguimiento es de todos esos mapas, intentar la georreferenciación sobre una base de sistema de información geográfica para recuperar toda la toponimia y empezar a reconocer esos caminos históricos que se cruzan en la ruta del itinerario cultural. Bueno, aquí parte de la cartografía. Entonces aquí, en este primer corte, tenemos que hacia 2001 ya se estaba incluyendo el Camino Real de Tierra Adentro en la lista indicativa de Patrimonio Mundial. De ahí surgen para la parte de Chihuahua la declaratoria en 2001 también de la zona de monumentos de Valle de Allende y de Parral. Luego hay otras inscripciones en la lista de Patrimonio Mundial que son sitios asociados al Camino Real, pero que se dan antes de que se tenga la inscripción. En 2003 se inscribe San Miguel de Allende y las misiones de la Sierra Gorda en Querétaro. Hay otros elementos importantes asociados al Camino Real, que es como la inauguración, por ejemplo, del Museo del Camino Real en Socorro, Nuevo México, o ya la conformación para 2008, que ya se mete a la revisión del Patrimonio Mundial del expediente técnico. Yo llego a Lina en agosto del 2009, quiere decir, cuando yo llego ya estaba el expediente técnico en revisión en Patrimonio del Mundo. Entonces, a mí me dan la estafeta diciéndome que tenemos que hacer el expediente técnico de 15 sitios que habían quedado en la lista tentativa de esa primera inclusión en 2001. Y la sorpresa es que, pues, en Chihuahua solo queda inscrito como sitio Valle de Allende, ¿no? Entonces, mucho no se podía hacer porque el proceso ya estaba en esa etapa de que ya había habido al expediente técnico en Patrimonio Mundial. Bueno, a partir de ahí, sabemos que de hecho el Camino Real de Tierra Adentro con esa nomenclatura no solo le corresponde a México y Estados Unidos, eso se puede ir mucho más extenso, y parte de eso, a nivel de la discusión con los expertos en el Comité Internacional, lo que hace es que de alguna manera le pongan un candado a la inscripción y digan, no se pueden meter más sitios, no se pueden agregar más sitios si no completan el tramo que tienen hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, de Valle de Allende hacia Taos, Nuevo México. Y bueno, a partir de ahí, pues lo que tenemos es lo que es de todos conocidos. Empezaron a detonar a partir de la inscripción, pues la necesidad de generar un plan de manejo, porque de hecho es una obligación antes de tener la inscripción como patrimonio mundial. Y bueno, los sitios asociados son 55 más 5 ciudades patrimonio del mundo. Y Chihuahua, pues nada más y nada menos, ya sabemos, tiene casi un tercio de todo el trayecto de lo que cruza en total, ¿no? O sea, desde la Ciudad de México hasta Taos. Son más de 600 kilómetros y en un principio se habían, vamos a decir, si en un recorrido con los que vinieron y que habían generado la propuesta para elaborar el expediente, habían detectado como 30 sitios en Chihuahua. Luego de eso, solo 15 quedan en la lista indicativa, que son estos, y sobre eso es lo que me pasan ya como la bandera para que siga trabajando en ellos. Entonces, lo que se hizo en estos sitios fue sí generar conforme a los lineamientos operacionales de la lista de patrimonio mundial, pues su ficha de informaciones, que el estado de conservación del bien, historia, cómo está conformado, perímetros de protección, áreas núcleos, amas de amortiguamiento. Y si uno revisa la propuesta y en general el expediente técnico del Camino Real de Tierra Adentro, de itinerario, pues encontramos muchos tipos de patrimonio. Hay patrimonio urbano, arquitectónico, caminero, arqueológico, medioambiental. Hay una parte de
de un legado inmaterial. Y bueno, y todas las estructuras que en general son, en su mayoría, pues las que se enuncian son tangibles, ¿no? Cuando sabemos que ya, o sea, pasan unos meses y ya se conoce que por fin se queda inscrita el itinerario cultural en esa categoría, hay que hacer notar que todavía no existía la carta de itinerarios culturales, o sea que la forma de interpretar lo que era un itinerario cultural para efectos de patrimonio del mundo quedó como una serie de bienes inscritos, entonces parecería como que es un rosario, ¿no? De puntitos de lugares en el territorio, cuando en realidad lo que un itinerario cultural lo que explica es una ruta de ida y vuelta, más allá de todo lo que genera ese intercambio. Entonces, bueno, para efectos de Valle de Allende, y uno puede consultar todos los mapas de cada uno de los sitios. Teníamos ya la inscripción, la declaratoria de zona de monumentos en 2001, su perímetro de protección. En este perímetro hay que hacer notar que no se toma en cuenta en la configuración de Valle de Allende, por ejemplo, que las propiedades en origen es la crujía, pues las habitaciones de una casa, pero está la huerta por detrás, ¿no? Entonces, estos perímetros de alguna manera tienen esa deficiencia. Luego el proyecto de áreas de conservación para el tema de Camino Real es que consideraron, ok, vamos a definir por dónde pasaba el Camino Real y uno puede ver es esta zona, ¿no? Es como la calle principal, la calle real, por donde en teoría entró y salió el camino del punto de entrada desde Villa Coronado hacia Valle de Allende y luego ya seguir su camino, ¿no? Esa sería como el área núcleo, es la calle Mina, la calle principal y una zona de amortiguamiento que exige patrimonio del mundo, que es como el área de transición para proteger los elementos culturales que hay de valor excepcional. Luego tenemos estos estudios también que se hacen a partir, bueno, esto es derivado de una tesis de la doctora Cecilia Calderón, donde hace un estudio de la conformación histórica. Parte de estos estudios en los asentamientos, pues te explican un poco por qué sería ese el trazo original del asentamiento, por qué pasaría por ahí la calle donde corría las mercancías en el Camino Real, ¿no? Entonces, aquí hay una propuesta de lo que debió ser esas dos caballerías que se dieron en los terrenos de origen de este asentamiento, que pues es distinto al perímetro que se propuso, ¿no? Para la zona de monumentos. Y en su momento, asumiendo ese compromiso de que ya estaba dada una inscripción, teníamos zona de monumentos, ya estaba inscrito en Patrimonio Mundial, se consiguió un recurso como parte del programa de Camino Real para generar la propuesta de plan de manejo en Valle de Allende. Entonces tenemos un plan de manejo de la zona integral de Valle de Allende que implica no solamente tomar en consideración esas áreas de núcleo y de amortiguamiento, sino todo un trabajo de proyección y de transición para que no se afecte el medio natural que explica el asentamiento de Valle de Allende, ¿no? Todos estos bosques, valle con sus árboles y bosque de galería, ¿no? Que se forma ahí. Pero además, un plan de conservación también del afluente, del río, ¿no? Del río que cruza. Son cosas que hay que considerar porque al final de cuentas, parte de la explicación de por qué se asentaron ahí, pues es este otro estudio más global, ¿no? Más holístico. Luego están todos estos mapas que se pueden ir recuperando para poder definir pues esta ruta troncal, pero luego estos análisis historiográficos o trabajos que cada uno de los investigadores va sumando, ¿no? Aportando, por ejemplo, definir que la misión de San Bartolomé, que da origen a hoy Valle de Allende,
pues fue fundada en 1574, pero después repoblada, y dónde estaban los indios y por qué esos no están considerados como parte del asentamiento a la hora de entender esta conformación, ¿no? Entonces es como importante todo lo que cada uno aporta al conocimiento y la interpretación de la ruta y del itinerario, ¿no? Es otra vez aquí el estudio de la conformación histórica y un poco, pues, una parte de lo que se recupera de las publicaciones y de lo que recaban los investigadores a partir de otras fuentes, ¿no? Cuando se cita algún documento que describe el asentamiento y que nos da una idea del espacio. Luego tenemos estos otros elementos que podemos identificar. En los sitios tenemos estas estructuras arquitectónicas, las configuraciones de los partidos arquitectónicos, los elementos estilísticos, pero también otros elementos que a veces pasan desapercibidos y que son valiosos a la hora de entender el conjunto, que son todas estas infraestructuras, ¿no? La obra hidráulica que trabajan para aprovechar las aguas del río y generar los cauces para irrigar las zonas agrícolas, ¿no? Entonces es un manejo del agua que también es parte del conocimiento que se vino con este intercambio en la ruta, en el itinerario, ¿no? Por ejemplo, y sería parte de este intercambio cultural de ideas y conocimiento. O, por ejemplo, todo el sistema de haciendas, ¿no? Aquí el problema que tenemos es cronotemporal, por ejemplo, se van empalmando las redes de abastecimiento, por ejemplo, los reales de minas requerían abastecer de materiales y de comida y diferentes que proveían las haciendas, pero qué haciendas estaban activas en cierta etapa, ¿no? Entonces es como ir haciendo estas capas temporales para poder entender que en cierto momento algunas de las haciendas estaban activas, se formaron, a veces quedaron en desuso, se poblaron, se despoblaron, y depende también de los reales de minas si estaban en producción o no estaban, ¿no? Si había temporal de borrasca o era de bonanza. Entonces la idea es como ir haciendo toda esta capa de información, teniendo la toponimia original, haciendo la ruta de los caminos históricos que podamos detectar que están desde cierta época, saber que obviamente la ruta no era necesariamente fija, sino que bandeaba, ¿no? En tiempo de secas, en tiempo de lluvias, por el tema de la inundación. Recoger todas estas otras investigaciones, o sea, bueno, todas estas compilar en general todos los archivos, documentos, fuentes consultadas que dan origen a otras investigaciones, ¿no? Que aportan. Por ejemplo, aquí el estudio de las principales haciendas que estaban a principios del siglo XVIII en San Bartolomé nos da una idea del área activa en esta zona y de cómo había un ramal de caminos que las conectaban, ¿no? Y que no necesariamente es un ramal del camino real, o sea, funcionaban y se incorporaban al camino. Luego hay que tener esta otra perspectiva de todas las vetas minerales, todos los sitios y reales de minas que estuvieron activos también en estos 300 años de intercambio del Camino Real. Y que eso también dejó otro legado que es poco estudiado en esta zona, pero sobre todo poco apreciado, que son todo el patrimonio industrial que se deriva de esas instalaciones mineras, ¿no? Algunas ya son más recientes, vamos a decir que se salen de la temporalidad, pero son vetas muy antiguas que igual explican el por qué seguían funcionando y seguían dando producción hasta nuestros días, ¿no? Aquí está
otros elementos de fotografía y de registro de algunas investigaciones. Luego tenemos el medio natural, esa esa impronta que deja el que el hombre estuvo también cultivando estas grandes nogaleras, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Valle de Allende, luego vemos también cómo se generaron acueductos y otro para irrigar otras zonas que en su momento, pues, habilitaron zonas que no habrían podido prosperar de otra manera, ¿no? Cuando yo me incorporo al Centro INA, pues lo que intentamos hacer es empezar a dar a conocer esto que ya estaba caminando, ¿no? Ya teníamos la inscripción 2010 y se generan unos foros de conservación y rehabilitación de los centros. La idea era darles a conocer a las autoridades y a todos los interesados las experiencias sobre la conservación, porque aquí pues no teníamos otras zonas de monumentos en los demás sitios como competencia de INA exactamente, y había que sumar esfuerzos con las autoridades locales. Y este es un corte hacia 2015, que hay un cambio de, bueno, en 2013 hay un cambio de dirección en el Centro INA, yo hago entrega del programa de trabajo que venía realizando, se hicieron talleres comunitarios con los 15 sitios, se generó el plan de manejo y empecé yo a hacer el estado del arte de los documentos a los que pude acceder sobre el proyecto, ¿no? Pero de ahí ya se detonó otro programa estratégico que sigue sumando los 12 proyectos que en el Centro INA se alinean de alguna manera o administrativamente al programa estratégico que hoy lo denominan Camino Real de Tierra Adentro, Ayer y Hoy, y son estos 12 proyectos que involucran a los investigadores del Centro INA. Y bueno, no es que completamente estén, estén trabajando sobre elementos del Camino Real o asociados, pero sí algunos de los productos que resultan de estas investigaciones pueden ser de utilidad para el conocimiento y para la interpretación o la investigación del camino, ¿no? El Seminario de Patrimonio Cultural y Desarrollo Regional pues intenta acercarse desde hacia adentro, ¿verdad? Reflexionar en qué estamos trabajando cada quien, pero también la vinculación hacia el exterior. Este es otro proyecto que también tiene una de las investigadoras que ahorita está presente, Campesinos y Neoliberalismos en Chihuahua. Bueno, tiene como antecedente todas estas zonas de trabajo agrícola, ¿no? Y de esa expertise de trabajo en el campo. La defensa comunitaria del territorio y patrimonio cultural es otro proyecto. Todos estos los pueden consultar en la página del Centro INA y todos estos han generado productos, informes, publicaciones, artículos que están en el archivo de concentración del Centro INA, pero que no están de alguna manera clasificados ni disponibles. O sea, sabemos que hay 30 años de trabajo, pero no hay una forma fácil de acceder a ellos o de utilizarlos para seguir avanzando en los productos que se puedan generar tomándolos como base, ¿no? Entonces, el programa de organización de archivos históricos también es un elemento muy importante. Se rescataron varios archivos municipales. Entre los más importantes que puedo citar es el Archivo Histórico del municipio de Aquiles Cerdán, Santa Eulalia, el Archivo Municipal de Valle de Allende, el Archivo de la Parroquia de San Bartolomé en Valle de Allende, el Archivo del Supremo Tribunal de Justicia, un archivo de empresa del Potosí Mining Company, que es una compañía en Santo Domingo, en Santa Eulalia, o en Aquiles Cerdán, y el que pues llaman el más importante en Chihuahua, que es el Archivo Histórico del municipio de Hidalgo del Parral, más allá también de lo que se recuperó de Janos, ¿no? Luego están estos talleres que también son talleres y seminarios que derivaron del programa de Camino Real de Tierra Adentro. Son los talleres y seminarios internacionales de conservación, donde un grupo de especialistas intentaba transmitir estas técnicas de construcción sobre los inmuebles para su conservación.
Luego tenemos el programa que es permanente también de protección técnica y legal, y es a partir de aquí que desde que entro me dedico primero a organizar el archivo técnico de la sección de monumentos históricos, que era generar los expedientes clínicos de cada inmueble. Eso ha llevado mucho tiempo, muchas horas hombre, muchos servidores sociales, pero vamos avanzando. Y los bienes históricos muebles también es un proyecto específico que intenta hacer el registro, incorporar todos los elementos que están dentro de los inmuebles y que son valiosos en un registro público único. El estudio del patrón de asentamientos humanos en el también del arquitecto Rafael Cruz, pues ha tenido toda una serie de publicaciones también que han abonado al conocimiento de estos lugares, ¿no? Y luego de ahí, derivado de eso, propone la Ceramoteca y Litoteca del Norte de México, que también pues está en proceso de clasificación y también son pues reportes que podrían estar en disposición si hubiera una forma de consulta ágil, ¿no? Y luego ya proyectos específicos arqueológicos de Cueva de las Monas o en Samalayuca con los petrograbados. Actualmente ahí están lanzándose los talleres binacionales de capacitación. Hoy en esta época hubo como un impasse, ¿no? Hacia 2012, donde incluso Estados Unidos se sale de la ONU, ¿no? Y deja de tener como esta disposición o esta voluntad política para aportar en proyectos de este tipo, proyectos culturales. Pero luego ahora están retomando un trabajo binacional, siguiendo aquello de que es una condición de que esto suceda para aspirar a tener la incorporación de más sitios que estén asociados al Camino Real. Y obviamente, pues este mismo seminario también es parte de los productos que pueden asociarse con la memoria de las ponencias, con las publicaciones de los libros, sumar a la contribución de este acervo que tiene que ver con el Camino Real, ¿no? Que es muy extenso, abarca casi todo, se puede hablar de gastronomía, fiestas, eh, materiales, recursos y elementos tangibles, ¿no? Entonces, pues hasta aquí la idea de mostrarles un poco, pues es que al momento se está tratando de digitalizar todo y en principio ponerlo a disposición de los investigadores del Centro INAH y aquello que no tenga restricciones por privacidad y que puedan ser datos públicos, pues después ponerlo a un tema de consulta pública. Muchas gracias, Anneli. Si puedes quitar la presentación, por favor. Ay, hay muchos más. Por favor, les recordamos, hoy no tenemos lista de asistencia. Si pueden poner su asistencia en el chat para que podamos tomarla en cuenta. Y pasamos a la sesión de comentarios. Creo que va a haber bastantes comentarios. Si levantan su manita. Me parece que no hay comentarios, ¿eh? A ver, anímense. Nada, no hay comentarios, Anneli. Yo sí tengo comentarios. Quedó todo bien claro. Quedó clarísimo todo, no hay comentarios de nada. No, yo sí tengo comentarios. Anneli y yo nos hemos estrechado en el trabajo porque de alguna manera yo entro al INAH con el proyecto de Camino Real de Tierra Adentro y es como duplicar información y trabajo que ya se había adelantado. Entonces nosotras pues estamos como en cierto contacto y a mí me parece importantísimo todo esto que ella está presentando porque como bien lo mencionó, es como que hay trabajo disperso y este trabajo titánico que está haciendo ella ahora tiene un nuevo servicio social precisamente para digitalizar todo esto. A mí me parece que es sumamente importante y un enorme aporte
no solamente al Centro INAH, sino todo el trabajo de Camino Real que se está haciendo, todo el proyecto binacional de Camino Real. Entonces, pues la verdad, creo que es un esfuerzo enorme, lento, porque sí es un trabajo muy, muy lento, pero pues alguien lo tiene que hacer y ese alguien es Anelí y es maravilloso que sea ella. Carlos, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, me uno a los comentarios de América, es algo muy interesante. Sin embargo, lo que a mí me llamaría más la atención, y sería más una pregunta, es la cuestión precisamente de los archivos municipales. Entonces, se tiene como proyecto la digitalización o el acceso a catálogos de los fondos ahí localizados, o se tiene un proyecto de digitalización de los fondos, como por ejemplo el archivo de Parral, que uno puede acceder a los fondos en línea y al catálogo. Entonces, aquí mi pregunta sería en esa línea, por favor. Sí, bueno, en principio el proyecto en sí, lo que contempló en algún momento cuando tuvieron el recurso que generalmente venía de Estados Unidos fue el microfilm. Entonces sí está digitalizado el archivo. El asunto es que el microfilm no responde al sistema de clasificación que se hizo posteriormente. Es decir, primero lo escanearon así como lo encontraron, está microfilmado, está en rollos distintos y lo que no hubo esa conexión entre el microfilm con el sistema de clasificación que sí se hizo en catálogo. Hay un catálogo que está publicado y que se puede consultar, pero no está la liga con el microfilm. Ese es un trabajo que habría que hacer en un momento, pero no forma parte de lo que yo propongo aquí. Lo que yo propongo es que por lo menos el catálogo esté perfectamente ubicado con fondos de archivo que tienen catálogo a nivel inventario o como haya quedado el sistema de clasificación y que sea consultable, ¿no? Y luego que sepas dónde está ubicado. Lo que ha pasado, desgraciadamente, es que ese proceso que llevó mucho tiempo, muchas horas sombra y lo que sea, después se deposita en un lugar porque la idea es que se quede en el sitio, si es del municipio, es un lugar específico del municipio, cambia la administración y otra vez nos lo encontramos otra vez revuelto con las cajas de la administración pasada a las que se van sumando y ese es un trabajo que hay que estar revisando, monitoreando. Acaba de ganar la plaza quien sustituye a la antropóloga Sofía Pérez, que trabajó muchos años en eso y que yo creo que ahora va a volver a tomar un ritmo de trabajo pues para seguir, ¿no? En lo que avanzar en lo que ya se hizo y seguir rescatando otros archivos que están, pues que ya se tiene un diagnóstico de que están a punto de perderse. Esperanza, por favor. Muchas gracias, Anaili. Pongo mi cámara, por favor, o tu cámara. Ahí está. Mira, en el Centro INAH, Chihuahua, hace algunos años se tenía una tesis, hasta donde yo puedo decir ahorita, por la revisión de los archivos, del archivo de concentración del Centro INAH, Chihuahua, ¿sí? De que el Centro INAH, Chihuahua tiene un origen, se conecta con el proyecto de Charles Di Peso que desarrolló en el 59, ¿verdad? Ese proyecto que se llamó Casas Grandes, a Fallen Trading Center o de Gran Chichimeca. La idea es que el Centro INAH había nacido porque recibió como 30 toneladas de material arqueológico que Charles Di Peso entregó. En ese momento no existía el Centro INAH Chihuahua, sino existía el Museo Quintagameros y este proyecto binacional que se firmó con la Ameris Foundation y el INAH, pues fue, digamos, se manejaba que la idea era que el Centro INAH Chihuahua había nacido porque había tenido necesidad de nombrar un responsable de las colecciones que Charles Di Peso envió a Chihuahua. Pero yo haciendo una revisión muy breve del archivo de concentración del INAH, lo que me encuentro es que realmente el Centro INAH Chihuahua empezó por su trabajo de investigación en el área de monumentos históricos.
Ni siquiera había investigación. La primera gente que llegó tenía que ver con monumentos históricos y fue el proyecto, el catálogo que coordinó precisamente Sonia Lombardo de Ruiz. Ella comienza a nivel nacional el catálogo de monumentos históricos. Y la primera gente que se planteó en el área de investigación, en el centro INA, no era el área de investigación arqueológica, no era el área de investigación antropológica, todavía no había ni siquiera plazas, sino era el área de monumentos, ¿no? Entonces, eso para que se conecte un poco el origen del centro INA con el área, y luego se conecte también con este proyecto en el cual estás colaborando, que es el de Camino Real, ¿verdad? Ahí hay un trabajito, luego te lo puedo pasar, ¿sí? Pero bueno, a mí ahorita mi pregunta es, no sé en qué parte las primeras fichas que tú pusiste de tu trabajo, dices que en esta primera mapeo del Camino Real de Tierra Adentro, solamente en el área de Chihuahua, en el camino que corresponde al Camino Real de Tierra Adentro que estaba en Chihuahua, estaba Valle de Allende, ¿no? Y después se suman en ese tramo otros 30 sitios, ¿verdad? A mí me gustaría saber un poco de ese proceso, quién y cómo se puntualizaron estos 30 sitios cuando originalmente nada más había uno, ¿verdad? De los cuales dices tú quedan 15. Entonces me gustaría ver un poco de ese proceso, quién, cómo se determinó cuáles eran los 30 sitios que quedaban en este trayecto. Fue de las primeras fichas que pusiste, a ver si podrías abundar en ese aspecto. Sí, Muchas claro, gracias. Esperanza. Más bien fue al revés, o sea, en principio una primera prospección que se hizo de las personas que ahí estaba Rubén Durazo Álvarez, creo que se llama, un investigador que estuvo en Durango. Él vino y hizo una prospección, hizo un planteamiento a Chihuahua y al gobierno para generar el expediente en su momento. Estábamos hablando de que eso lo hace como en 2006, cuando ya se venía la proyección de hacer el expediente técnico en los términos que se requería para Patrimonio Mundial. Entonces él identifica junto con Durango, en Durango identifican unos 29 y en Chihuahua identifican unos 30 sitios. Él fue el que en ese momento de la prospección define esos puntos. De esos puntos, se quedan en la lista tentativa. Bueno, porque aquí sucede un tema de que no hubo la coyuntura para que se pagara la misma empresa que hizo todo el expediente técnico, que Chihuahua pagara la parte que le correspondía para Chihuahua. Esta es una parte que pues no se dice, ¿verdad? Pero ese fue un factor que hizo que no quedaran los 30 sitios que pudieron haber quedado y queda solo uno. Es decir, como no se consiguió ese recurso a nivel local para aportar al expediente, entonces se decide que, pues entonces que entre el sitio que tenga el más, vamos a decir que esté lo más completo posible, y ese era Valle de Allende. Pudo haber sido también Parral, porque los dos tenían una investigación de la zona de monumentos históricos, pero por alguna razón dijeron, bueno, no, pues con Valle. ¿Por qué? Porque si no entraba Chihuahua, pues era ilógico que dijeran Camino Real de Tierra Adentro sin la tercera parte, ¿no? Y eso es un punto que quedó ahí y quedó en la discusión, porque si uno lee el resumen, nada más bien no el resumen, sino la decisión de la asamblea que se da a nivel internacional para incluir el Camino Real, fue cuestionado primero por qué tomaba el nombre de Camino Real de Tierra Adentro cuando no es exclusivo ni de México y Estados Unidos. Caminos Reales hubo desde la Patagonia y hacia los lados, ¿no? Intercontinental.
Entonces, esa fue un cuestionamiento general. La parte de Australia fue la que se opuso a esta parte. Y entonces en la decisión final, que pues por el cabildeo sí se logró, dicen, ok, nada más que no metes nada más. Si quieres meter, es porque lo vas a completar. ¿Sí? Pero nada de que voy sumando, porque el proceso de la revisión y de los informes técnicos sí se puede hacer adendas, pero ahí pusieron pues como el candadito diciendo, no, si vas a adendar, es cuando lo acabes. Otras cosas que cuestionaron ahí, entonces bueno, ahí se queda, por eso se quedaba ahí. ¿Por qué deciden 15 sitios? De hecho, el primer problema que me enfrento es como una decisión muy arbitraria, porque los sitios de hecho no tienen conexión temporal. ¿Sí? Por un lado está un acueducto de una época, después está una iglesia de otra época, un presidio que no estaban al mismo tiempo en esa base temporal. Entonces, es por eso que entender que el itinerario cultural se refiere a un proceso continuo durante mucho tiempo que se mantiene, pero que tiene esa complejidad porque sobre él se atraviesan los caminos prehispánicos, sobre él, bueno, más bien debajo de él están los caminos prehispánicos que tal vez se utilizaron al mismo, sobre esos se trazó el camino real, y después está otra ruta de intercambio, por ejemplo, entre haciendas, centros de abastecimiento reales de minas, son los ramales, ¿no? En una época dejaron de utilizarse unos por despoblamiento y diferentes circunstancias y se usa otro camino. Entonces, entender ese sistema complejo de red, ¿no? Pues le falta mucho a la parte de Chihuahua. Yo no dudo, porque precisamente en el archivo de concentración me he encontrado informes muy interesantes con datos que me hubiera gustado tener hace 10 años a mano, pero que no había forma de saber que estaban ahí porque no están clasificados, porque no están a disposición de consulta. Y entonces la idea es que podamos ir abondando en eso. Por eso mi planteamiento es tratar de que toda esa información la podemos tener disponible en digital, acceder a ella como el Archivo General de Nación, por palabras clave, elementos que nos ayuden a encontrar temas que puedan estar asociados y poder trabajar sobre eso, ¿no? Gracias. Gracias, Analí. No sé si haya algún otro comentario. Creo que es un tema bastante complejo. Oye, nada más un comentario tal vez Esperanza. un poco abonando. Y a lo mejor Anailí no lo sepa, América tampoco, porque son pues de recién ingreso al centro INA Chihuahua. Del 96 al 99 se desarrolló ese proyecto de misiones jesuitas en la zona tarahumara. Fue un proyecto que desarrolló la arquitecta Wendy Gabriela Suárez Tena y una restauradora. Hasta 1996, ¿sí? El Centro INA Chihuahua no sabía cuántas misiones coloniales jesuitas había en la Sierra Tarahumara. No sabía. Tampoco sabía el estado de conservación, de destrucción que había. No sabía el estado, por supuesto, menos sabía qué bienes muebles o inmuebles tenía cada una de esas misiones. Entonces, ellas dos, una arquitecta y una restauradora, se dieron a la tarea de desarrollar un proyecto que tenía muchas limitaciones, y una de ellas de las limitaciones fue precisamente su carencia de personal. Ellas, digamos, fueron las coordinadoras y tuvieron que apoyarse, digamos, para asistir a cada uno de los recorridos. Ellos se hicieron como tramos por recorridos en la Sierra Rarámuri, primero para identificar qué misiones había, en qué estado de conservación, si estaban en pie o no, en qué estado de destrucción estaban. Las acompañaban alumnos de arquitectura del ISAT, del Instituto del ISAT,
para el levantamiento del plano arquitectónico, ¿verdad? Y ellas fueron planeando y haciendo, pero ese proyecto es muy limitado, aunque fue en su momento, y hay que señalar, muy bueno, estaba limitado a la perspectiva de la misión de la iglesia. Nunca en su mente pasó lo que estaba asociado a la misión, como tú dices, no solamente el proyecto misional, no solamente era la misión, sino todas las instituciones que estaban anexas o coadyuvaban a ese proyecto misional, como haciendas, ¿verdad? Presidios. Otro proyecto, hubo un arqueólogo que hacía arqueología histórica, que de apellido Márquez, que incluso hasta donde yo vi algunos documentos, él les mencionó esas limitaciones y ellas se limitaron a lo que podían hacer. Pero es muy interesante cómo esta perspectiva muy cuadrada, que está en el centro INA Chihuahua, y que a veces pervive, ¿verdad? Porque más bien son los límites, las fronteras de acotación a lo mejor de cada proyecto, pero habría que romper esas fronteras, porque si no, pues limitamos los alcances incluso de la investigación. Sí, claro que sí. Gracias, Esperanza. Bueno. No sé si quieras comentar algo, Analí. Sí, no, totalmente. Yo me enfrento precisamente, mi inquietud surge porque era mi desesperación. Mi trabajo no es ser investigadora, mi trabajo es técnico. Yo estoy en el área de dictaminación de monumentos históricos inmuebles. Cada obra que se solicita, hay que revisar el proyecto. Entonces, me enfrento precisamente cuando llego a la problemática donde, bueno, ¿y qué antecedentes del caso hay? No, pues están clasificados por año, ¿no? Y pues eso no sirve porque ¿cómo me voy a aventar revisar los minutarios de todos los años anteriores a ver si de casualidad ubico un antecedente de ese inmueble? Entonces se propone hacer el expediente clínico por inmueble, generar un manual de procedimientos para nombrar los archivos, pero todavía me sigo enfrentando a la problemática donde sí, hay estudios, pero se limitaron al edificio cuando formaba parte. Es una capilla de una hacienda que tenía 4 caballerías, 146 fanegas, o sea, ¿y eso dónde, o sea, hasta dónde llegaba? ¿Dónde está la delimitación? ¿Con qué colindaba? Saber qué estructuras quedan en pie, porque uno puede ver a través del satélite que a una distancia corta están crujías en pie todavía de la estructura original de la hacienda, casas de trabajadores, caballerizas, pero no las tenemos ubicadas y eso la verdad es que pues lo único que me hace pensar es que falta muchísimo trabajo por hacer. Deberíamos sumar a todos los alumnos de las escuelas para que se interesen en trabajar elementos del territorio, ¿no? Pero tener una perspectiva más amplia, más integral. Claro, totalmente de acuerdo. Gracias, Esperanza. No sé si alguien más quiera comentar, que nos quede algo por ahí. Como verán, es un trabajo titánico el de poder nada más poner en orden, después empezar de nuevo a organizar y clasificar sitios, espacios y todo esto que acaba de mencionar Esperanza. Pues si no hay más comentarios, aquí hay felicitaciones. Noemí, desde Argentina, agradece y felicita a Analí. No sé si alguien más quiera comentar. Y si no, pues agradecemos, Analí, tu participación. Esperamos tu artículo.
Y pues nada, nos veríamos el próximo mes. Les agradezco muchísimo a todos la presencia. Y pues nada, esperamos pues, los gracias. artículos de todas. Claudia López desde Teotihuacán también te felicita. Excelente trabajo. Annalí, pues muchas gracias a todos. Esperanza Don Juan no comentó nada. Yo esperaba que Esperanza comentara un montón, ahora que la veo. Igual por ahí, Carlos Torreblanca también yo esperaba que hiciera algunos comentarios. Le está felicitando. Muchísimas gracias. Venga, Y pues nada, nos vemos el próximo mes entonces. muy Gracias. bien. Hasta luego. Bonita tarde.